Muy bien, ya está presentado, ya estamos comenzando una edición de este especial del Rat Pack, de nuestra mesa de editoras, en conmemoración, podríamos decir, de los 10 años de nuestra emisora de Tele 13 Radio 103.3 aquí en la ciudad de Santiago, y que ha congregado a nuestras editoras a mirar hacia atrás 10 años, cuando partió nuestra transmisión, y a mirar también hacia el futuro, ¿por qué no? Los próximos 10 años y quizás sí más. En el capítulo de hoy, Angélica Bulnes, ¿cómo estás, coneja? Muy bien, muy contenta con estos 10 años. Bueno, ¿no? Sí. ¿Y Paula Escobar, cómo estás, Paula? Muy bien, también muy contenta, Iván y Coneja, de ser parte de este aniversario número 10. Excelente. ¿De qué vamos a hablar, coneja? De Chile en la era de las plataformas y cómo en la última década pasamos de ver a las redes sociales de herramientas de conexión a una fábrica de fragmentación social. Porque en realidad lo que hemos visto es cómo pasamos de la utopía digital como a la distopía algorítmica. Y entonces ahora también queda pensar, bueno, ¿qué es lo que viene para el futuro? ¿Qué va a pasar? Claro, exactamente. Paula Escobar, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, Iván, de qué ha cambiado en materia de seguridad y delincuencia en Chile en 10 años y cómo se ven los siguientes 10 años. Esos van a ser los temas de esta edición especial del Rat Pack, nuestra mesa de editoras en modo aniversario 10 de Tele 13 Radio. Partamos, coneja, por lo de las redes sociales, que quizás en el 2015 todavía teníamos alguna esperanza de que fuera a cumplir la promesa como de la comunicación absoluta, de la comunicación, la democratización. totalmente democrática y todo eso, ¿no? Tal cual. Mira, la historia de Sarah Wynne Williams refleja precisamente cómo ha cambiado la percepción sobre las redes sociales. En 2011, tras el terremoto de Christchurch, ella quedó tan impresionada por la capacidad que tuvo Facebook para mantener conectado a todos sus compatriotas neozelandeses, que dijo, me quiero ir a trabajar a Facebook. Yo quiero ser parte de esto. Ella era una diplomática, como con un buen cargo, y era todo esto, en ese momento existía la idea de que las nacientes, pero ya supermasivas redes sociales, Facebook, Twitter, que no era X en ese momento, YouTube, estaban democratizando la información y la participación. Entonces eran los tiempos, estos 2011, Primavera Árabe, Occupy Wall Street, la movilización estudiantil en Chile, todos movimientos que la verdad es que de haber existido hubieran tenido trayectorias bien distintas si no hubieran contado con estas plataformas. Claro. En ese momento. Se hablaba de la plaza pública virtual, del quinto poder, del periodismo ciudadano, ¿se acuerdan todas esas cosas? Claro. Con no poquita ingenuidad, como si todas esas redes hubieran sido neutras, no hubieran tenido dueños, que tenían también sus intereses, su agenda, como se hacía como una diferencia entre las plataformas y los medios de comunicación, ¿ya? Claro, y la narrativa era toda buena, toda positiva, eran unos ídolos los dueños de estas compañías, ¿cierto? Estos emprendedores jóvenes. La democracia que llegaba a todos lados. Claro, pero principalmente porque estaban desprovistos de todo interés, era como pura bondad. Claro, exactamente. No había externalidad negativa, como se dice. No se veía. Y eso pensaba Sarah Wynne Williams, que consiguió un puesto en Facebook, y donde se quedó los siguientes 7 años. Llegó a ser directora de políticas públicas globales, trabajó muy cerca de Mark Zuckerberg y de Sheryl Sandberg, que es la principal ejecutiva, hasta que en 2017 la despidieron. El tiempo no curó para nada la herida, y hace unas pocas semanas la ex ejecutiva publicó un libro que se llama Careless People, como gente descuidada, sus memorias en Facebook en las que cuenta todo lo malo que vio mientras estuvo ahí. La codicia de los líderes, empezando por Zuckerberg, el acoso del que fue víctima, la forma en que la plataforma se convirtió en un agente de desinformación y ayudó a promover regímenes autoritarios. Entonces, en cosa de días, estos comienzos de marzo, se empinó en la lista de los más vendidos del New York Times. Me contaba una librera en Nueva York que la gente como que no paraba de entrar buscando el libro. Bueno, y se sumó con eso a una ola de contenidos que han ido analizando los efectos nocivos de las redes sociales. Está el libro de Jonathan Haidt, que ya lleva 1 año en la lista de los más vendidos, en La generación ansiosa, que habla como de los problemas de salud mental que ha producido en la gente joven, como la ubicuidad de las redes sociales. Y más reciente, Adolescencia, que aborda la radicalización de los hombres jóvenes en Internet, en la llamada nanósfera. Bueno, entonces hoy día la mirada sobre las redes sociales es como bastante sombría y cunden los esfuerzos por regularla. Estamos viendo una arremetida muy fuerte ya desde el año pasado con fuerza por sacarlas de los colegios, por demorar su entrada en el mundo de los niños cada vez más, pero a la vez es cada vez más complejo hacerlo, sacarlas de nuestras vidas, sobre todo después de la pandemia, que significó como un aceleramiento de toda nuestra vida digital. Y ahí esa va a ser la encrucijada, o es la encrucijada hoy día que viene para el futuro. Ese cambio de mirada entre
entre como la democratización a como las redes nos hacen daño, empezó a gestarse hace una década, justo cuando nacía Tele 13 Radio. O sea que hemos sido testigos desde esta radio de todo esto que ha pasado. En 2015, como decíamos, Twitter no era X, se discutían las noticias y la gente común podía interactuar directamente con autoridades y celebridades. Eso era Twitter, como la primera vez que uno podía de repente como escribirle como a una celebridad y que estaba la posibilidad incluso de que te contestara. Surgían los youtubers, empezaban los primeros influencers, que todavía eran como una especie como incipiente y el servicio de impuestos internos todavía no les caía encima. Facebook era el actor dominante y había comprado Instagram, que estaba creciendo, pero todavía no existían las stories, o sea, como que no estaba el dominio del video ni las transmisiones en vivo. Las redes en general eran espacios asociados como a nuestro entorno, como que compartíamos fotos con los amigos, contenido como con nuestro círculo, y TikTok sencillamente no existía. Claro. No existía como tal, estaba en China, pero no existía fuera del mundo. Increíble, ¿eh? Pero en 2015 pasaron dos cosas importantes. Una, me recuerda Alejandro Barros, especialista en temas de desarrollo digital, es que los algoritmos vienen a reemplazar o empiezan a reemplazar con fuerza a los feeds cronológicos para entregar contenidos más personalizados, para ganar lo que empieza como a denominarse como la carrera por la atención de los usuarios y así monetizar más las redes. Claro, cuando empezó Twitter, uno podía como ir hacia atrás y Claro. entender más o menos lo que había pasado, Sí, entender la conversación, pero ahora Instagram o cualquiera de esas plataformas no dan una línea temporal. De repente te aparecen Exactamente. cosas hace 2 Claro, días. y Exacto. tampoco es lógico, y claramente, bueno, como la coneja seguro que nos va a contar, lo que es más captador de atención es lo negativo. Que es, Exactamente, exactamente. Pero hasta ese momento las plataformas eran más parecidas a WhatsApp, en que uno ve lo último que te escribieron. Era como eso. Claro. Claro. Pero entonces, las redes sociales, para eso, para saber qué les gustaba más a los usuarios o qué producía más engagement, entonces empezaron a recopilar cada vez más datos de nosotros para hacer funcionar, alimentar al algoritmo. Ya, y este cambio de lógica, de lo más nuevo al me gusta, tuvo rápidamente un enorme efecto sobre las interacciones y la idea del mundo que nos empezamos a hacer vía redes sociales, porque los algoritmos que han sido siempre una caja negra, o sea, no sabemos muy bien cómo operan, cuáles son las lógicas, cuáles son las instrucciones que tiene el algoritmo, pero privilegian lo que genera más enganche, los insultos, las disputas, las opiniones más radicales. Entonces, junto con eso, iba a venir la preocupación por las burbujas. La editora del Guardian fue una de las primeras que puso como la atención sobre esto, que los usuarios empezaban a quedar atrapados en redes de contenidos que reafirmaban su sesgo, sus ideas y sus intereses. Porque uno tiende naturalmente a leer más las cosas con las que está más de acuerdo, digamos. Y el algoritmo te las empezó a mostrar más. Entonces, Sí, incluso porque si tú no el las algoritmo querías lo que quiere leer, es que tú estés más. claro, Claro. como quiere que estés más, entonces te mostraba más de eso. Y eso fue algo que vimos con mucha fuerza acá en Chile, para el estallido social, un momento en que la gente era como incapaz de como enfrentarse a recuentos que no mostraban su versión de la historia. Entonces, nunca tuvimos más acceso como a contenido y nunca entendíamos menos lo que pasaba. Como que había una sensación Qué como paradoja, ¿no? de incomprensión. Bueno, a este cambio de orden técnico se sumó un hecho político, que es que el 16 de junio de 2015, Donald Trump anunció su campaña presidencial y con eso la verdad es que rápidamente redefinió la comunicación política. Con bastante ayuda del algoritmo, que lo ayudó bastante, sobre todo por el tipo de carácter que él tenía y el tipo de discurso, logró, especialmente vía Twitter, dominar la agenda pública, establecer una relación directa con sus partidarios y saltarse por esa vía a los medios tradicionales. ¿Se acuerdan que él se reía de cómo invertían los otros candidatos en el New York Times y él no invertía un peso? Claro. Y dominaba la agenda vía Twitter, y con eso se saltaba las preguntas incómodas, la verificación de datos, todo lo que se supone que hace un medio periodístico, que es interpelar, hacer preguntas y contrastar. Entonces, los grandes diarios y las cadenas de televisión, ¿qué es lo que pasó? Que lo vimos, todos lo vivimos, es que siempre llegaban tarde a desmentirlo. No había, porque él decía algo, porque él ya había dicho instalado algo, una y realidad. ya había usado la red social como un Exactamente, megáfono. y sus millones de seguidores Claro. ahí. Entonces después salían los medios a desmentirlo, pero Ya da lo mismo, el impacto digamos, de decir que era mentira era cero, o era muy bajo, solo en la gente que en verdad sabía que Donald Trump estaba mintiendo. Es imposible. era de nuevo como la burbuja, los que querían creer, Claro. lo que cada cual quería creer. Y entonces, hasta el día de hoy, la verdad es que los medios siguen lidiando
O sea, tratando de entender cómo lidiar con personajes como Donald Trump o con la proliferación de candidatos y políticos que adoptaron ese mismo tipo de discurso desde que apareció Donald Trump, porque tuvo éxito. Medios que ayudaron a erigir la figura de Donald Trump porque la consideraban exótica, graciosa. Que Porque claro, daba que les daba ratings. rating. Porque les daba rating. Sí, Exactamente. sí, Pero también porque tuvieron no sabían, su parte, Sí. digamos. no sabían cómo hacerlo Cómo con lidiar. este personaje que generaba tanto interés, incluso para reírse de lo que fuera, pero también que lograba este alcance. Bueno, el año 2016, que es el año que cierra con Trump electo presidente, y con los conceptos noticia falsa y posverdad como palabras del año y quizás de la década. No sé si tú te acuerdas, Paula, pero fuimos a un programa del Informante, las dos juntas, Sí, a pero me finales de acuerdo. este año, Sí. a hablar precisamente de haber sido o finales de 2016 o comienzos de 2017 para hablar de la posverdad Sí. y las noticias falsas. Cuando como que recién empieza a aparecer. Era como, ¿qué son las noticias Cuéntenos falsas? ustedes periodistas. Mira qué buen casting del informante. Estaba la Connie Stipicic también. ¿no? sí. Bueno, empezaron a ser tiempos muy, muy desafiantes para los medios y el periodismo, porque al mismo tiempo en que había más trabajo que nunca, junto con esto, el modelo de negocios de los medios tradicionales crujía en la medida en que las grandes plataformas se quedaban con el avisaje y los contenidos. Entonces empieza a ver como una suerte de tormenta perfecta. Que era algo que cuando empezaron las redes sociales no vimos venir. Nada, al No revés. sabíamos que iban a cobrar Claro. publicidad. Sabían que se iban a quedar con todos los Y era contenidos de los totalmente medios. benevolente. Era, tenemos que estar en todas las redes sociales o si no nos quedamos fuera entregando contenido Entregando gratis. contenido gratis, exactamente. Todavía ocurre. Bueno, de ahí en adelante, esto ya 2016, en los años siguientes como que convivía la parte buena de las redes con una fea que se empieza a hacer más evidente. Pues, por ejemplo, tenemos por un lado el Me Too, que surgió cuando se conocieron las denuncias en Hollywood contra Harvey Weinstein, tema que tú desde acá en Chile, Paula, te tocó cubrir como muy fuertemente. Ya, y entonces ahí, esto sin las redes hubiera sido imposible, porque el hashtag Me Too mostró que miles de mujeres en todo el mundo habían experimentado esta situación que creían que vivían solas. Entonces permitió ver que había una realidad social que era mucho más allá del caso individual. Claro, y ese es el origen de la frase, yo también. Exactamente. Claro. A mí también me A mí pasó, también me yo pasó. también lo he visto. Ya, pero poquito tiempo después del Me Too viene The Guardian, cuando The Guardian y el New York Times revelan el escándalo Cambridge Analytica. La consultora británica que con ayuda de Facebook recopiló datos personales de millones de usuarios y los utilizó para agitar los miedos de los votantes, específicos a los que se podía apelar a ciertos miedos. La inmigración en un caso, que iban a verse invadidos y todos los servicios sociales en Europa o en el Reino Unido iban a verse apoderados por los inmigrantes de cara al Brexit. Entonces esto ocurrió en las elecciones de Estados Unidos y en el Brexit. 2000. 18, me acuerdo, comienza 2018, hablándolo como página 13, Claro. con en esa época con Iván Poduje, como, ¿qué es esto de Cambridge Analytica? ¿De qué se trata Claro. este caso? Y había ocurrido en las elecciones del 2015 y 2016. Exactamente, y ahí Brexit se revela Trump. todo este caso. Claro. Bueno, esto le dio mucho impulso a los afanes regulatorios a los dos lados del Atlántico, sobre todo más en Europa, y fue la primera vez, de muchas más que vendrían, en que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, tuvo que ir a testificar al Congreso. Su prestigio, como ahí es cuando su prestigio de niño como maravilla de su empresa se empiezan a desplomar con nuevos casos, nuevas denuncias, que lo lleva finalmente a rebautizar Facebook como Meta, como es parte de lo que lleva al cambio de nombre. Bueno, y otras cosas empiezan a pasar al mismo tiempo. Llega desde China TikTok, que se apoderó de la generación Z con su algoritmo adictivo, y esta cosa, este feed que no tiene fin, no termina nunca. Increíble. Y tanto esta red social como Instagram se fueron llenando de creadores de contenido, ex-influencers, porque ahora se llaman así, que lo venden todo. No sé si nosotros dimensionamos hasta qué punto nuestras decisiones de compra pueden estar influenciadas por lo que ocurre en alguna de estas redes. Tengamos cuenta o no, ahí. Porque no sé si a ustedes les suena como este producto, el Pink Stuff, que es para limpiar. ¿Sí? Ya que ahora está... No, a mí no. Bueno, si tú vas Algo me perdí. Si tú vas a alguno de los grandes supermercados en la zona, en el pasillo de limpieza, vas a encontrar todos unos productos rosados de Pink Stuff. Bueno, resulta que es como una pasta de limpieza que en 2018 se vendía en 2 supermercados en el Reino Unido y que hoy es una empresa global gracias a que existe una serie de influencers de la limpieza que empezaron a masificar, y de repente esta empresa como que no daba abasto con los pedidos, creció, ahora tiene 10 tipos de productos distintos, y eso es TikTok. Y el que ha comprado alguna vez el Pink Stuff y no sabe por qué, sepa que es
¿Es por TikTok? Por TikTok. No sabía. O los Bueno, capibara. Todos los niños quieren ahora peluche de capibara, que entiendo que también salió de TikTok. que fue el O sea, animal que se puso de moda este claro, verano. no el animal, por supuesto. El animal existía en la naturaleza, Claro. sino que la moda. Ya, pero todo eso, o sea, ¿por qué de repente todos los niños aparecieron cantando Pedro, Pedro, Sí, Pedro el año Pedro P. pasado? Homenaje a Rafaela. Claro, todas esas cosas. Salvaje. ¿no? Ellos no saben quién es Rafaela No Carrá. saben quién es Rafaela Lo he Carrá. conversado con mis niños chicos. Bueno, lo mismo pasó en política. En esta radio ya es casi como un lugar común recordar cuando en enero de 2020 Antonio Berquesi dijo, Que era columnista. que era acá. columnista acá, del Partido Republicano, dijo que José Antonio Caz había abierto una cuenta en TikTok y todo. ¿Qué? ¿TikTok? ¿Qué es Y TikTok? le preguntó qué era TikTok. Sí, no tenía Sí, idea. no En el sabíamos. 2020, no es muy lejos. Sí, pues. Bueno, desde entonces hemos conocido el impacto de las redes sociales en la política, sin ir más lejos del papel que tuvo en la campaña de Javier Milei, TikTok, y cada vez menos se trata de que como los políticos aprendan a usar estas plataformas, sino que de ahí emergen cada vez más figuras. Johannes Kaiser, sin ir más lejos, viene de YouTube, parte de su base la construye en YouTube, o Franco Parisi, al que las redes le permitieron participar en una elección sin pisar Chile. La última elección que tuvimos. Claro. Ya, y recientemente Donald Trump hizo sus campañas con tiktokeros, podcasters, etc. Tal como me comentaba Andrés Azócar, socio de UBI, consultora especializada en estrategias digitales, avanzamos al dominio absoluto de los creadores de contenido, en la política, en la moda, la comida, las noticias. Y se da como la paradoja de que muchas figuras de la televisión, como Iván Valenzuela, hacen el camino inverso. O sea, en Estados Unidos hay muchos rostros que se van de los medios tradicionales a las Hacia redes. las redes. Empiezan a hacer sus propios programas. Porque donde ya hay suficiente presupuesto en las redes como Exactamente. para soportar aquello. Ya, y todo esto va de la mano de la hipersegmentación a niveles que no sospechábamos. Me explica Alejandro Trujillo, experto en estrategias digitales, asesor de medios y empresas, que con la erupción de la inteligencia artificial, que cada vez nos va conociendo mejor y con la cual avanzamos incluso a instancias de intimidad, como contaba la Paula Comandari hace un par de semanas en Página 13, como el consultorio de la inteligencia artificial, Claro, el psicólogo, como avanzamos incluso a esos lados, nos movemos hacia contenidos propiamente hechos a nuestra medida. Y para allá vamos. No contenidos para gente que piensa como tú, sino que están hechos para ti. Customizados. Como Exactamente. Lo que va a terminar redefiniendo las redes, las plataformas, la internet completo. Y todo esto sin contar que en el futuro no vamos a escribir porque la voz va a ser la manera principal de interactuar con las redes sociales. Y ahora, Nosotros vamos a seguir escribiendo. Nosotros vamos a seguir Iván y escribiendo. Conejo. Ya Sí. nuestro cerebro ya no cambió. Digamos, no, ya y va a además yo cambiar. creo que el cerebro le hace bien escribir. Sí. Le hace súper. Es que yo Eso, también pienso, pero eso es así. Es verdad. bueno, Dicen vamos a ver los dónde- dicen los Vamos a ver dónde neurólogos. terminamos. vamos a ver dónde llega la generación que no sepa escribir, digamos. Por eso, Que digo. solo dicte. Bueno, un efecto paradojal de todo esto es que en estas redes como sumamente masivas, porque tienen millones de usuarios, pero comienza como a desaparecer la masividad como tal. Al menos como la conocimos los que crecimos en la época de la teleserie, de que había que esperar el siguiente capítulo, de todas esas cosas. Porque si bien hoy día hay figuras que pueden tener varios millones de seguidores en una red social, no basta para convertirlo esos como en famosos, como nosotros entendíamos, como Claro, la celebridad. Son famosos de su nicho. Exactamente. Eso Y es totalmente increíble. desconocidos fuera. Eso es increíble. Me acuerdo que lo hablamos una vez. Lo hablamos en Mercado Global una Sí, vez, porque sí. venía una nota del Financial Times que describía esto en relación a Hollywood. Decía, hoy día cada vez hay menos figuras como Brad Pitt, Claro. como Robert Redford, que los conocían como desde las generaciones más chicas hasta las mayores. Claro, abuelitas y nietos. Hay figuras como, por ejemplo, te invento, Zendaya, muy conocida en una generación, pero que las mayores no tienen idea quiénes son. Y así, entonces, como alcanzar esa masividad, alcanzar como la transversalidad, es cada vez más difícil cuando al mismo tiempo todo esto es tan masivo. Es raro. Bueno, por eso mismo me comentaba nuestro director digital, Diego Valdés, que en ese contexto se hacen cada vez más relevantes y valiosas todas esas instancias que logran congregar multitudes, como los deportes, Claro. o las noticias en vivo, como cuando pasan grande la muerte del Papa, que como que logran de todas maneras despertar el interés de distintos segmentos Al mismo tiempo. al mismo tiempo. Bueno, esto es un gran desafío para el periodismo que se sustenta en la noción de interés público. ¿Cómo se hace periodismo cuando, cómo se construye relevancia o lo colectivo en este contexto como cada vez más hipersegmentado, donde los lenguajes comunes, ¿desde dónde surgen? ¿A partir de qué construimos lenguajes comunes? Y esa es una de las grandes preguntas que nosotros, que creemos en el periodismo, ya estamos enfrentando. ¿Cómo qué vamos a hacer con eso? ¿Qué va a ser relevante?
Bueno, así visto el escenario tecnológico probable apunta a una inmersión cada vez más profunda, en que la frontera entre lo humano y lo generado por la inteligencia artificial se volverá prácticamente indistinguible. Pero también hay otra posibilidad, que es como la de una suerte de reconquista política que venga con respecto a las plataformas. Como nosotros como humanos volver a apropiarnos mediante regulación. Ya hay una arremetida en ese sentido. Como Claro. regular. No es que vamos a algunos- impedir el avance. Claro, y sacar algunas herramientas que viste que se volvieron nocivas. digamos. Exactamente. Entonces, entre estos dos caminos, inmersión total o reconquista humana, se juega mucho más que el futuro de unas cuantas plataformas, sino que se define qué tipo de sociedad vamos a hacer y cómo vamos a gestionar nuestra atención colectiva, como en un contexto en que la atención es un recurso cada vez más escaso y valioso. Ahora, la pregunta es, no digo que tengas una bola de cristal, digamos, Por supuesto. pero es que me quedé muy metido con el dato de TikTok no existía. En estos 10 años apareció TikTok. Ujú. Instagram no era lo que era cuando partimos. No. De hecho, yo creo que no teníamos cuenta de Instagram en No. Tele 13 Radio. al Sí, principio. sí me fijé, sí. Teníamos- Partió con un Teníamos cuenta cuenta de de Instagram, Instagram, sí. ya. Pero no era lo que es hoy día. Y todo indica que todo va a ser cada vez más acelerado. Entonces, los siguientes 10 años, Van a ser más rápidos. exacto. Claro. O sea, nos van a llevar quizás dónde. O de reemplazo, porque por ejemplo Blue Sky, que es este nuevo Twitter, ¿no? Interesante, que tiene todo lo que antes tenía Twitter, una esfera pública mejor, no hay hostilidad, está moderado el contenido, que es todo el debate, ¿no? Si se modera o no se modera, y ahora Como con ética. sí, agarrará, digamos, interés o no, por un lado, es interesante, pero al parecer ya no va a haber un medio que, digamos, sea tan dominante, sino Una que red. una red, un medio, una red social. Puede ser que esa sea una solución a la hostilidad y al daño tan grande que hacen las redes sociales. Si el punto de eso, si esos van a ser otras burbujas, Sí, donde nos vamos a refugiar como los que creemos tenemos una cierta visión sobre cómo debe circular la información, o va a ser transversal. Y los otros se van a quedar. Y la pregunta es si son puras islas, ¿dónde vamos a construir claro. nacionalidad, sociedad? Claro, como Sociedad de masa. Lo común, exactamente. exactamente. yo encuentro Wow. que esa es la gran pregunta, como de dónde viene lo colectivo en un tiempo como hiperfragmentado. Paula Escobar tiene la misión de subirnos el ánimo en la segunda parte de Puta, esta qué edición difícil especial con del el tema Rat que me Pack tocó. de aniversario, nuestra mesa de editoras, celebrando los 10 años de Tele 13 Radio, 103.3 aquí en la ciudad de Santiago. De vuelta haciendo este especial del Rat Pack, especial de aniversario, los 10 años de Tele 13 Radio que conmemoramos esta semana con una serie de capítulos especiales de nuestra mesa de editoras del Rat Pack, hoy con Angélica Bulnes y con Paula Escobar, que nos propone el tema para esta segunda mitad del programa. Exactamente, Iván y Coneja, cómo ha cambiado la seguridad en estos 10 años. Así que voy a tratar de subir el ánimo, pero no es muy fácil en un tema. Sí, po. Entonces, les voy a hablar de 4 cosas que cambiaron y una mirada hacia el futuro a los próximos 10 años que puede pasar. A ¿ya? ver. Lo primero que cambió es que evidentemente es la prioridad número 1 hoy día en Chile, ¿no? También es la prioridad número 1 en muchos países de Latinoamérica, eso hay que también entenderlo, y en muchos países del mundo, o sea, hay una preocupación creciente. Pero en Chile se instaló, a diferencia de lo que era hace 10 años, como el principal tema de la agenda política. Lo segundo, y que lo explica, es porque ha aumentado la delincuencia, la violencia y hemos visto crímenes que no se veían antes, ¿no? Y las cifras así lo indican evidentemente. La tasa de homicidios en Chile el 2015 era 2,32 por cada 100.000 habitantes, que es como se miden los homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? 2,32. Y la última medición es 6 víctimas por cada 100.000 habitantes, o sea, triplicamos, ¿ya? Ahora, es verdad que esto es bajo respecto de Latinoamérica, que a todo esto es el continente más violento del mundo, ¿ya? Pero igual, digamos, aumentamos esta cifra de una manera bien violenta, ¿ya? Daniel Johnson, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, dice que esto, además de haber aumentado, fue abrupto, ¿no? Especialmente en los últimos 7 años, los homicidios crecieron un 62%, los secuestros un 104,3% y las extorsiones, miren esta cifra que es impresionante, 1.296%. Entonces, Claro, no es que estemos repletos de estos crímenes, sino que- pero han aumentado. Exacto. Respecto de nosotros Claro. mismos, aumentaron muy abruptamente, ¿no?
Dice Daniel Johnson que esto no puede atribuirse a una única causa, que tenemos que entender los cambios en los delitos, ¿no? Que también explican esto. Mayor presencia de armas de fuego, en homicidios más 12 puntos porcentuales, mayor número de homicidios premeditados y por lo tanto menor identificación de imputados, más 23 puntos porcentuales, mayor participación de personas extranjeras tanto como víctimas, más 6 puntos como victimarios, ¿ya? Y esto se une evidentemente al alza de la migración en Chile, que nunca hay que estereotipar y decir que todos los migrantes son delincuentes, pero evidentemente de que un momento en que entraron muchos migrantes y también dentro de esos migrantes venía parte de crimen organizado. Francisca Bert, otra fuente muy importante, investigadora, que fue exdirectora general de la Fiscalía, participó en la Defensoría, ex Paz Ciudadana, dice, además agrega otro punto, porque uno piensa mucho en los homicidios, sicariatos, etcétera, pero es importante pensar en otro delito que ella dice es muy típico de Chile, que es los delitos contra la propiedad. Entonces, dice ella, antes los delitos contra la propiedad en general no eran tan violentos. O sea, estaba esa idea, que todavía es muy chilena, de que si uno deja la luz prendida, música... Claro, bastaba. Bastaba, ¿no? Como la luz prendida de afuera. No van a entrar porque van a Pero creer es típico, que hay ¿no? gente. Sí, pues era típico. Decir, y todavía como que ahí dejaron No, la luz igual prendida. déjate una luz prendida Pero adentro vendían Por si acaso. Esos como enchufe que se conectaban a una determinada hora. Empezaron a salir en un momento Yo para me que acuerdo- se activaban. Yo me acuerdo cuando es chico, este sí que es una calle de carne, pero yo me acuerdo cuando es chico haber leído en las selecciones del Reader Digest que en Estados Unidos habían inventado una máquina, estoy hablando de los años 70, que habían inventado una máquina que prendía y apagaba distintos interruptores de la casa. Eso. Y lo hacía, pero imagínate que no sé qué Genial. clase de tecnología habrá habido en esa época y cómo lo habrán hecho, pero era capaz de, con algunos relojes, como que prendía unas cosas para que la gente creyera que siempre había... Claro. Para que los ladrones creyeran que siempre había gente dentro de la casa. Y eso era Genial. un disuasivo, ¿no? Era claro, Era un entonces, avance pero brutal. Estaba esta idea. Era como haber llegado a Oye, Marte. era como, claro, como la novedad del año Sí, en Estados Unidos. Y eso era ¿por qué? Porque estaba la idea de que los ladrones evitaban las casas que estaban habitadas, ¿no? Y se iban a las casas deshabitadas. Bueno, eso, dice Francisca Bert, cambió completamente, se rompió ese mito y... Lo que pasa hoy día es que entran a la casa con gente adentro, es todo más violento el robo, ¿no? Es temerario, el ladrón ya no le teme el contacto con su víctima y está dispuesto a correr muchísimos más riesgos, ingresar a locales comerciales, hacerse pasar por el carabinero y toda la gama de, digamos, distintos tipos de prácticas Portonazo. que antes no existían, ¿ya? Esto se relaciona, respecto de los cambios, digamos, del alza del crimen y del tipo de crimen, con lo que Pablo Ceballos, que es uno de los mayores especialistas en delincuencia y crimen organizado en Chile, autor de Un virus entre las sombras, y está haciendo ahora su segundo libro sobre el tema, que él dice que acá hubo dos cambios muy importantes que por el estallido y la pandemia no vimos, ¿ya? No, y que tenían tiempo antes, no es que pasaron después del estallido o la pandemia, pero que estos dos eventos nos impidió diagnosticarlo. Primer cambio interno es que había un cambio en la delincuencia nacional, en su estructura, ¿ya? Y que esto pasó, digamos, de una delincuencia más bien de clanes familiares, más parecido a esto de que buscan casas donde están deshabitadas, como en el fondo otro tipo de delincuencia, de clanes familiares dedicados a los robos, pero no dedicados al sicariato ni nada de eso, a que esta misma delincuencia empezó a organizarse y a especializarse, ¿ya? Entonces, estos grupos delictivos nacionales más especializados y organizados empiezan a tener esta idea del control territorial que como algo clave, como algo muy importante, ¿ya? Más allá de la venta de ilícitos, más allá de los delitos mismos, la idea de que el control territorial era algo muy importante y empieza entonces, dice Pablo Ceballos, a importarles tener una marca. Miren qué interesante, ¿no? Qué terrible y qué interesante. Para poder delimitar. Exactamente, porque ya cuando tienes control es importante que tú digas, estos son el tal grupo versus el otro grupo. Claro. Y antes podríamos decir que trataban de pasar piola, que no se supiera de dónde venían, quiénes eran, ¿no? Para no ser identificados después. Y la marca tiene una expresión, exactamente, la marca tiene una expresión que permite la ubicación geográfica. Exactamente. De ese control. Exacto. O sea, pasamos de la pyme a la organización. Claro, que tiene una lógica compleja. completamente opuesta, Claro. llamativa, violenta. No o sea, entres acá. claro. esto es mío. Y Versus entonces, lo que decía la Paula. Quiero pasar inadvertido, Claro. que nadie Claro. cache quién soy, ahora me da lo mismo.
Claro, necesito que porque el sepan que control soy del territorial tren de Aragua. Y Bueno, hay una cosa claro, con la apreciación social, ¿no? también, ¿no? Claro. Además, y esto tanto en las calles como en las cárceles, que dice Pablo Ceballos, muy importante, siempre hay que pensar que el cambio delictual ha operado en los dos espacios, ¿no? En el control territorial al interior de la cárcel también, ¿no? Y eso lo vemos hoy día, sobre todo en las cárceles saturadas. Y el otro cambio, dice Pablo Ceballos, es el cambio internacional. A este cambio en la delincuencia nacional se suma el ingreso de grupos delictuales de origen extranjero. Esto llevaba años, pero el estallido y la pandemia impidieron verlo, ¿ya? Además que vino una retracción del Estado, por una parte, en el estallido, un debilitamiento de la autoridad policial, ¿no? Y esto dejó al crimen organizado más posibilidad de avanzar en el control territorial, ¿ya? Y además con la pandemia, las fronteras estaban menos cuidadas, ¿no? Entonces, estaban desplegados los militares, las policías en evitar que la gente saliera de la casa y rompiera las cuarentenas, ¿no? Pero no tanto en eso otro, ¿ya? Ya, entonces eso es como lo que cambió harto en el fondo, un cambio estructural que muestra también este avance en las cifras. Ahora, el cambio más importante, más allá de lo que les dije, es otro, que es el cambio en el miedo, ¿ya? O sea, Chile es el país más asustado del mundo con la violencia. Y digo más asustado sobre países africanos, sobre países latinoamericanos que tienen tasas de homicidio muchísimo más altas que las de nosotros. Entonces, hay un desacople entre cómo estamos en los rankings de miedo versus cómo estamos en los rankings de delitos violentos, ¿ya? O sea, hay una diferencia demasiado grande. Fíjense ustedes que la Ipsos hace una encuesta mundial que se llama Preocupaciones del Mundo, que le pregunta a 25.000 personas en 29 países sobre qué temas le generan mayor inquietud a la ciudadanía, ¿ya? Y esto lo hace a lo largo del tiempo. Y el último sondeo que se conoció en febrero de este año muestra que Chile se posicionó como el país más preocupado por el crimen y la violencia, con un 69%, y alcanzó además su máximo nivel de preocupación en este tema desde que se lleva registro, ¿ya? Está en un nivel que duplica el promedio global, de un 30% es el promedio global de preocupación en esto. O sea, al mundo le preocupa más la inflación, por ejemplo, hoy día que el crimen, ¿ya? Y tiene un índice muchísimo más alto de países como Brasil, como Colombia, como Argentina, incluso como México, que es un país muchísimo más violento que Chile. Es increíble. Es impresionante. Qué curioso es ese fenómeno. O sea, porque no es nuevo. Chile siempre ha sido más asustado en relación a su cifra de delito que a su percepción. Y antes, hace 10 o 15 años, podía ser que un ministro como Francisco Vidal, ¿te acordás cuando decía veo el noticiero de televisión y llamo al 133? Claro. Ya podía ser, pero los medios de comunicación masivos, como vimos en el bloque anterior, ya no tienen el mismo impacto Exactamente. que antes. Porque y además siempre, los claro, medios lo ponen porque genera rating, me imagino. Por Los supuesto. medios que ponen mucha cobertura de violencia, supongo que lo Claro. hacen porque el rating... a la gente le interesa verlo, Porque por si no alguna lo va a poner razón. el competidor. Exacto, y si O no sea, que pondrían te va a otra ganar. cosa, ¿no? Ujú. Obvio. Claro. Por ejemplo, Colombia tiene una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Recordemos, nuestra cifra es 6. Uruguay, por ejemplo, que siempre decimos, oye, Uruguay es un país modelo, el país que hoy día nos quitó nuestro lugar, tiene una tasa de homicidios de 10,6. Nosotros tenemos 6. O sea, Y Uruguay parece una taza de leche. una taza de leche, Ah, es ¿no? que sí, es bien O sea, Brasil tiene 21 de tasa y tiene un 38% de preocupación por el tema, ¿no? Entonces, esto es una cifra muy, muy impresionante. Daniel Johnson dice, claro, no solo, y también me contaba, había visto esta misma encuesta de Ipsos, sino que un 97% de las personas dice haber tomado alguna acción para evitar ser víctima de delito. O sea, casi el 100% de las y los chilenos hemos tomado algún camino distinto, una decisión para evitar. Entonces, esto quiere decir que el miedo, en el fondo, es más conductual que real, pero que igual crea realidad ese miedo, ¿ya? ¿Qué es lo que, digamos, qué efectos tiene esta alza del miedo? O sea, el miedo es muy peligroso en sí mismo. Primero, tiene cambios conductuales. Las personas en Chile modifican rutinas, restringen su movilidad, gastan recursos en medidas de protección que podrían gastar en otra cosa Claro. antes, como mejorar la casa, arreglar lo que falta, hacer una educación de los vacación, niños. educación de los niños. ¿En qué gastan? En comprar cámaras, rejas, apps, etcétera, etcétera. Esto disminuye la calidad de vida y la cohesión social. Lógico. Tiene impacto económico y urbano, afecta al comercio local.
hay un aumento de la informalidad, por ejemplo, el comercio ilegal, eso ha tenido un aumento impresionante, ¿no? La gente sale hasta más temprano, Claro, entonces la muere inversión como un en sector. barrios, los barrios gastronómicos, Claro, por ejemplo, exacto. todos alegando que ya no hay noche, ¿no? Lo hemos claro. escuchado mucho, que se acabó la noche en Chile. Los mismos conciertos, lo que cuesta que la gente vaya, por ejemplo, a veces al municipal a ver un concierto, cuando hay medidas de seguridad tomadas a la salida del teatro y todo, pero hay mucho prejuicio de que no se puede ir a las 7 de la tarde al centro. Claro. ¿Ya? La vida comunitaria, el uso del espacio público, las plazas, etcétera. Y también hay un impacto institucional porque erosiona la confianza en el Estado, debilita la disposición a cooperar con la justicia, es decir, hacer denuncias, ¿no? Dice Daniel Johnson que la denuncia se mantiene baja, en torno al 52,4%, y eso perpetúa el círculo vicioso de del crimen. La Francisca Bert agrega que en el tema del miedo hay una diferencia de género. Las mujeres tienen mucho más miedo que los hombres, miedo a salir a la calle, eso está documentado, que todas las mujeres, no sé, el 90% de todas las edades han tenido alguna situación de miedo en la calle, ¿no? De salir a la calle y que te pase algo. Y también dice ella que es interesante ver que también hay un desacoplo entre las personas más asustadas versus la posibilidad de que les pase algo. Por ejemplo, ella refería a una encuesta que mostraba que las mujeres de mayores de 50 años de barrios como Las Condes y Providencia son las que tienen más temor hoy día, pero no son los No barrios la más que tienen expuesta. la mayor probabilidad de sufrirlo. Claro, no andan en la noche caminando Claro. por las Entonces, interesante, ¿no? O sea, Interesante. ¿qué es lo que nos hace tener? hay una cosa sociológica Sí. como bien interesante por descubrir detrás de todas estas cifras. porque crea realidad, digo, o sea, y eso no significa ser autocomplaciente y decir, no, estamos claro. bien porque en Uruguay es 10 y nosotros no es estamos en 6. desconocer que están pasando cosas y que es más peligroso hoy día. Porque es preocupante, el país. sobre todo todos los cambios, digamos, que están reflejados en cambios estructurales, cambios importantes, pero es como, ¿por qué vivimos esta realidad en que estamos declarando más miedo que, como digo, países de África? Pablo Ceballos piensa que también habría que mejorar las metodologías sobre el crimen mismo, porque dice, hay gente que, por ejemplo, a lo mejor no denuncia, entonces no aparece, o hay gente que tiene miedo a salir de la casa, entonces es como... Hay conductas que han cambiado. Llevar a un niño enfermo al CEFAM, si es tarde, si es de noche, a lo mejor una persona va a decir no llevarlo. Y en ese miedo tiene miedo que le maten en la calle, no va a aparecer ese temor. Entonces, dice, ojo que a lo mejor hay más delitos de los que solo se miden. Claro. Y ese 6 esconde más situaciones. De la experiencia cotidiana de las personas, hay más cosas que no están en las cifras. Pregunta, por ejemplo, cuando los cuerpos son encontrados en la calle, ¿cuentan como homicidio o no cuentan como homicidio? Cuando no sabemos... ¿Ya? Interesante, ¿ya? La parte cualitativa también de la violencia de los crímenes es lo que también importa. O sea, pero si fuera la descuartizado. Si la diferencia fuera de 6 a 10, te juro que lo notaríamos. Sí. Si notamos de manera relevante cómo se triplicó de 2 a 3. Sí. De 2 a 6. Pero algo notamos. Algo pasa con algo la percepción. pasa, algo pasa, si hay una paradoja. No me digas que es solo la tele. No, y porque hay más violencia. Lo que decía, no hay una explicación. En el fondo los grupos ahora funcionan con la violencia, es parte de su esquema de negocio, porque con la violencia atemorizan y en el fondo garantizan control territorial. O sea, la violencia la usan, digamos, la violencia irracional es parte de las herramientas que usan, ¿ya? Y el robo de antes de los choros, de los clanes, no era de ese tipo. Entonces, es verdad que cualitativamente la violencia también es distinta. Sí, la ética de los criminales cambió totalmente. De hecho, Pablo Ceballos tiene en su libro, tiene una especie como de decálogo del ladrón, del ladrón clásico, del ladrón antiguo, donde no se cumple casi nada de eso. Donde dice... por ejemplo, no se aplica ninguna violencia innecesaria. No se roba no se molesta a la familia del compañero que está preso. En fin, una serie de normas como de una cierta ética del delincuente, que hoy día están totalmente sobrepasadas. Claro, lo afirma el propio Ceballos. Y mismo Ceballos dice que los mismos ladrones tradicionales chilenos se espantan con lo que ven, ¿no? Dice por que el nivel de maldad. El nivel de maldad, de violencia, ¿no? Y que eso crea un temor que va lográndoles el objetivo de controlar un espacio, ¿no? Y eso también tiene que ver con la ayuda. El otro lado, como si te pasa algo, ¿tienes alguna esperanza de que te van a ayudar? Probablemente no, porque el resto de la gente también está asustada. Y tal vez ahí hay otra como te sientes más desprotegido en ese sentido, como socialmente. Socialmente, y también porque a lo mejor el Estado, o percibes que el Estado no es capaz de imponer la ley. Claro, en el control territorial, Iván, tienes toda la razón, o sea, es como el Estado, hay lugares que no está, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Cuando el Estado no está, bueno, el control territorial de ese espacio es de estos grupos. O sea, es película del viejo oeste, digamos.
Y Arréglatelas tú sola. claro, Y si te tocó un sheriff corrupto, Fregaste. fregaste. esto explica también que en 10 años cambiaron los modelos o los referentes. Pasamos de mirar Medellín, ¿no? Y el milagro de Medellín, ¿se acuerdan que se Sí, estudiaba pues. tanto cómo pasó de ser la ciudad más violenta de Colombia y del mundo, ¿no? A través de parques, Claro. museos, con el alcalde Fajardo se transformó en un lugar seguro, pero además con mucha cohesión social, ¿no? Y además urbanamente muy destacado. Y ahora el referente, como todos sabemos, es Nayib Bukele, ¿no? Que es otra política. Claro. Medidas duras de alto impacto mediático, que son el símbolo del orden frente al miedo y la incertidumbre. Decía Daniel Johnson que antes, por ejemplo, se buscaban modelos preventivos, que ahora no se habla de la prevención en el debate de seguridad. O sea, la prevención como que a nadie le importa y que en realidad es lo más importante que hay que pensar. Se pensaba en estrategias de seguridad ciudadana integradas como la de Medellín o Bogotá con Antanas Mocus o Nueva York con tolerancia cero. ¿Se acuerdan? Como que era que no había que dejar nada del permiso Nada. al delito pequeño porque Exacto. eso permitía el otro. Reparabas de inmediato cualquier desmán. Antes se priorizaban los enfoques de justicia restaurativa, de reinserción social y de intervenciones urbanas, y hoy día lo que hay es Bukele. Ya eso es lo que la gente tiene en la Toda la cabeza. cárcel. Bueno, y que Bukele, claro, logró el índice más bajo de criminalidad de Latinoamérica con 1,9. Nosotros tenemos 6. Salvador tiene. Ahora, el Estado de Derecho se lo llevó también, pero bueno, eso da para otro análisis. Se lo llevó por delante. Exactamente. Sí, el metro era así, ¿te acuerdas? El metro en Santiago. Claro, pues tiene esa política. Tenía esa política de no hace- Cualquier cosa que se quiebra Se se repara de repara inmediato. tiro, porque las cosas rotas, las cosas como Habilitan. vandalizadas, como que empiezan a generar un clima, uno de miedo y también de incitación. Claro, como de permisividad, Exacto. como que cualquier cosa De que puede acá ser. puede pasar. El 2019 no importó nada. digamos, No, pero nada. pero ¿Cómo se así es la vida. proyectan los próximos 10 años? A ver. Bueno, el cambio de referente es bien relevante, entonces, refleja para muchos expertos el cambio de una sociedad que ha perdido la paciencia con lo que siente que es ineficacia institucional y busca entonces respuestas inmediatas, aunque sean populistas, ¿ya? Y eso exige a los tomadores de decisión evitar esas respuestas populistas. Es muy difícil la paradoja, ¿no? Porque saben que no se puede apretar un botón y terminar con el tren de Aragua, si eso no es real, y que hay que promover acciones efectivas, focalizadas y sostenidas en el tiempo. Pablo Ceballos dice que lo bueno de ahora, o sea, todo lo anterior era negativo, pero lo bueno es que por fin entendemos la gravedad del tema y que no es temporal, sino que llegó para quedarse. En ese sentido es malo este año 2025 porque es un año eleccionario y empiezan, como dice Ceballos, los ofertones. Y el presidenta o presidente que gane va a tener las mismas herramientas legales que los antecesores. Este es un problema de Estado que no se soluciona en un periodo presidencial. Y dice él que tampoco estas ofertas de cerrar la frontera o eliminar el crimen organizado, que no son realistas. Es imposible cerrar la frontera, ¿no? Y es imposible eliminar el crimen organizado así como mañana lo voy a cerrar. Pensemos la misma política de Donald Trump de deportaciones masivas a El Salvador, que ahora la Corte Suprema le está diciendo que no lo puede seguir haciendo, al menos temporalmente, pero tampoco va a lograr, o sea, ¿cuánta gente va a lograr deportar? Es mucho más un efecto performático, ¿no? De que, lo estoy sacando de la real solución de sacar a todos los migrantes ilegales que hay en Estados Unidos. Ahora, como una parte del problema es la percepción, tal Exacto. vez provoque Produce efectos una disminución en el miedo. Bueno, ¿qué es lo que dice Ceballos que puede venir de aquí en adelante como tendencia? Con esto ya voy cerrando. Desgraciadamente, el auge de la autotutela, o sea, el ciclo de promesa, frustración, nueva frustración de distintos gobiernos, que se puede seguir viendo en los próximos 10 años y entonces la gente empieza a tomar la justicia por sus manos, ¿no? Y hemos visto también ya candidaturas presidenciales ofreciendo mayor posibilidad de comprar armas, que todos los estudios del mundo muestran que no solucionan el problema y lo empeoran, como en Estados Unidos, que uno de sus principales temores es que en los colegios entre un loquito y mate niños, como pasa permanentemente, ¿no? O sea, porque las armas se compran en el supermercado. Dice Ceballos que también se va a fusionar la delincuencia local con la internacional, ¿ya? O sea, que va a haber acá un proceso de que alguien será hegemonizado por el otro. Lo van a cooptar. A los Exacto, y locales. que esto no va a ser pacífico, ya es darwiniano, dice, él va a ganar el más fuerte y a ellos el método que les resulta es la violencia, entonces va a haber más violencia por esta pugna interior, una violencia escalable, mucho más uso de armas de fuego y esto va a pasar en la calle y en las cárceles, la lucha por el control con esta rivalidad nacional e internacional. ¿Qué otro riesgo muy importante precaver para los próximos 10 años? Que el crimen organizado debilite o permee el sistema político, algo que hasta ahora no ha pasado en Chile, pero en sí en muchos otros países. Como negocio, ellos necesitan lavar el dinero que obtienen ilegalmente a través de instituciones legales. Para eso necesitan cambios en las políticas públicas que lo permitan, ¿no? Porque hoy día hay
muchas cortapisas que impiden lavar ese dinero legalmente. Y para eso empiezan a cooptar el sistema político. Claro, van por la política. ¿Ya? Entonces, ese es como un foco que sería la etapa que viene, que hay que tener muchísimo cuidado, dice Pablo Ceballos. Ojo con el control portuario, eso también me lo dijeron muchos expertos, que lo que está pasando en los puertos es una cuestión que está en un nivel muy peligroso. Está aumentando el contrabando, avanza entonces la informalidad y eso fortalece las redes de compra y venta ilegal. Y si seguimos así vamos a terminar siendo como Lima. Ceballos no es partidario, a propósito de lo que hablábamos del miedo de militarizar, porque en el fondo, por ejemplo, cuando está este debate que se hace en los CEFAM, cuando entran narcotraficantes a balazo limpio, intimidando doctores, enfermeras, pacientes, bueno, un perímetro militar daría tranquilidad, ¿no? Claro, uno dice, no se van a atrever a entrar, pero están los militares. Pero están los militares. O otros perímetros. De eso se trata la Ley de Infraestructura Crítica en Tramitación y las famosas reglas de uso de la fuerza para permitir esa intervención militar acotada. Dice Ceballos que el problema de esto es que la evidencia muestra que el impacto positivo de militarizar dura 3 meses. Bien poco, ¿no? Y que luego el riesgo de corrupción es demasiado alto, ¿ya? Y que además entonces el crimen organizado no solo corrompa a los militares, sino que a los militares más experimentados pone el foco en los países que ha pasado esto, pone el foco en los militares más especializados, que al país le ha costado más tiempo preparar, ¿no? Y es justamente ahí donde intenta hacerse de estos activos, ¿no? Entonces, dice él, esto en el fondo la evidencia muestra que solo se puede hacer peligroso. si es muy acotado en el tiempo y en el espacio. O sea, esto va a durar X tiempo y va a ser en este perímetro. ¿Por qué? Porque los militares, a diferencia de las policías, no están acostumbrados, no están entrenados para lidiar con las personas día a día. Entonces, al primer, digamos, empieza a haber un vínculo con la comunidad, con el lugar, ¿no? Y ellos, el crimen organizado, un negocio billonario, digamos, que mueve plata y activos, saben por dónde meterse. ¿Qué hacer por último? Ceballos dice, 1, entender que es una política de Estado. Por lo tanto, presidente o presidenta que venga a hacer un acuerdo político amplio. Miren lo difícil en un año electoral, intentar esto. 2, buscar avales internacionales para darle como entidad así, digamos, muy estudiada con la Unión Europea, la ONU, que tienen grupos de trabajo especiales para esto. 3, 4 prioridades esenciales, como les decía, cárceles, puertos, calles y barrios. ¿Ya? 4 espacios donde hay que inmediatamente dedicarse a combatir este control territorial de estos grupos. Y por último, y más importante, que yo encontré que esto era clave, ¿dónde está la educación en nuestro debate de seguridad? Porque dicen, lo más serio, lo más grave, lo peor que hace el crimen organizado probablemente es reclutar jóvenes menores de edad para trabajar con ellos. Les pagan, les muestran un estilo de vida fantástico, ¿no? Entre comillas, pero de dinero, de opulencia, de pasarlo bien, y los reclutan. Entonces, ¿dónde está el Mineduc en esta política general, evitando que deserten del colegio, volviendo a todos estos jóvenes desertores de la pandemia, trayéndolos de vuelta y, digamos, poniendo una prioridad en la educación como factor clave para evitar que estos jóvenes delincan, sean parte de este mundo delincuencial? No los educamos y se educan de este nuevo modelo en TikTok. Exactamente, en las redes sociales. O sea, un programa redondo. Pablo Escobar y Angélica Bulnes en el Rat Pack de la mesa de editoras en modo celebración del aniversario número 10 de Tele 13 Radio. Paula, Cerramos. Cerramos. Gracias por el programa de hoy. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Muchas gracias.